Marcos 9, empezando en versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fue ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fue ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén. Esa es la palabra inspirada de nuestro Dios. Vamos a pedirle que la aplique a nuestros corazones. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias que tenemos tu palabra en nuestro idioma, que podemos leer y estudiar y entender. Damos gracias que es una palabra perfecta, que no hay ningún error, no es ninguna mentira, sino que es tu palabra perfecta e inspirada que tú nos has dado para que podamos conocerte y para que podamos obedecerte. Damos muchísimas gracias, Señor, y te pedimos que podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En Juan 15, Cristo dijo a sus discípulos que no eran del mundo, porque Él les había escogido del mundo. Es decir, ellos vivían en el mundo, por supuesto, pero no eran del mundo. Ya no eran parte de ese sistema de maldad que siempre resiste a Dios y su voluntad. Y no era solamente la verdad para los 12 hace 2000 años, sino sigue siendo la verdad hoy en día para cada verdadero hijo de Dios. No somos del mundo. Vivimos en el mundo. Pero ahora que somos hijos de luz, que somos hijos de Dios, no tenemos parte en ese sistema que resiste a Dios y su voluntad. Ya no participamos en las obras de las tinieblas, sino que ya vivimos de manera diferente. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos de manera diferente. Pero no vivimos de manera un poco diferente. No somos similares a los del mundo, con la única diferencia siendo que vamos a la iglesia los domingos, o que no cometemos ciertos actos de maldad. Y a veces la iglesia de Cristo ha perdido esta perspectiva a través de los siglos. Pero la verdad es que un cristiano, un hijo de Dios, tiene que ser muy diferente que el mundo, radicalmente diferente del mundo. Y eso es precisamente lo que vemos hoy en nuestro pasaje. Vemos una manera en la cual un cristiano debería vivir de manera radical ante el mundo para mostrar la diferencia en él y para ser un testimonio ante el mundo incrédulo. Y eso es lo que quiero enfatizar en este mensaje. Que necesitamos vivir de manera radical, conforme a lo que Cristo dijo en este pasaje. Tenemos que ser radicales en cuanto a nuestro pecado. Radicales en cuanto a cómo vivimos en la vida espiritual en medio de las pruebas ante el mundo y con los hermanos. Es lo que vemos claramente aquí en este pasaje. Que tenemos que ser radicales con nuestro pecado. Que como cristianos tenemos que luchar ferozmente en contra de él. Porque o matamos el pecado, o el pecado nos matará a nosotros. No hay posibilidad de paz entre el cristiano y su pecado. No hay tregua. No es posible. Tenemos que cortarlo de nosotros con toda fuerza. Tenemos que vencerlo en el poder del Espíritu Santo. Y si una persona no está luchando en contra del pecado, si una persona
a una persona no le interesa estar en conflicto con su pecado, entonces es un incrédulo y va a sufrir lo que Cristo menciona aquí en este pasaje: el fuego eterno del infierno. Así es de serio. El cristiano necesita vivir de manera radical para ser un testimonio ante el mundo. Y vamos a ver aquí 3 maneras en este pasaje en las cuales podemos vivir de manera radical ante el mundo. La primera cosa es: vivimos de manera radical cuando no ofendemos a los débiles. Vivimos de manera radical cuando no ofendemos a los débiles. Es lo que vemos en el versículo 42, que dice otra vez: cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Muy fuerte lo que Cristo dijo. Este punto aquí está muy relacionado con los versículos anteriores de este capítulo que estudiamos hace 8 días. La necesidad de tratar a otros con humildad. Porque somos siervos, no somos mejores que nadie. No somos los únicos haciendo la voluntad de Dios. Por eso Cristo menciona aquí en el versículo 42 cómo deberíamos tratar a los pequeñitos. No se refiere a los niños necesariamente, sino dice los que creen en mí. Entonces se refiere a personas débiles, creyentes nuevos, creyentes tal vez no tan maduros. Es muy fácil tratar a personas así con desprecio, de manera que muestra que pensamos que somos mejores que ellos, que sabemos más, que somos más maduros, y así tratarles mal, hacerles tropezar. Así somos naturalmente. Si una persona no sabe casi nada de la doctrina, y nosotros sí, la tendencia natural es pensar que somos mejores. Sin duda, el mundo actúa así. En el mundo, ellos tratan a una persona débil sin importar cómo le afecte, sin importar si se ofende o tropieza. No importa el mundo. Pero para el cristiano tenemos que ser diferentes. El cristiano vive de manera radical, radicalmente diferente del mundo en cuanto a cómo trata a otros. No ofendemos a los débiles. No debemos actuar ni hablar de manera que ofendería a una persona que no sabe mucho, que apenas está empezando. No tenemos derecho. Y Dios lo toma muy en serio. Dijo Cristo aquí: sería mejor para tal persona que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Habla aquí de una piedra de molino. Es una piedra grande, así muy grande, tal vez más grande, que fue girado por un animal para poder moler el grano. Entonces, ¿qué pasa si una piedra así grande y pesada es atada al cuello de una persona y después echada en el mar? ¿Qué va a pasar con la persona? Va a ahogarse, va a morir. Así de fuertes son las palabras de Cristo. Dice: es mejor para una persona morir así que ofenda o cause a tropezar a un hermano más débil. Es mejor que sufra eso, este tipo de muerte, que sufrir el castigo de Dios, porque Él lo toma muy en serio. Dios cuida a los débiles. Es una cosa terrible ofender y causar tropezar a los nuevos creyentes, a personas que apenas están asistiendo a la iglesia, personas que están apenas empezando a entender algo de Dios. A veces tenemos que hablar y actuar sin paciencia, esperar que ellos cambien de manera muy rápido y no tener paciencia con ellos, ¿verdad? Así somos. A veces ellos nos molestan mucho. Y en vez de animarles con la palabra y animarles por lo que están haciendo bien, a veces les confrontamos con cosas que ni entienden todavía. Hermanos, que tengamos mucho cuidado, todos nosotros, incluyéndome a mí, que tengamos mucho cuidado, porque Dios toma muy en serio cuando una persona actúa sin humildad y ofende a ese tipo de persona. Una aplicación práctica podría ser cómo actuamos para con nuestros propios hijos. Pues, ¿cómo hablamos con ellos? ¿Cómo actuamos con ellos? Son pequeñitos, aún los más grandes, son pequeñitos en comparación. Todavía son niños o jóvenes, no saben mucho todavía, no tienen experiencia en la vida todavía que nosotros tenemos, y puede ser muy fácil para nosotros ofenderlos, hacerlos tropezar. Sucede mucho. Entonces, padres, madres, tengan mucho cuidado.
Y especialmente ahora que están pasando más tiempo juntos. Ahora que estás pasando tal vez más tiempo con tus hijos que normal. Tengan paciencia. Tengan paciencia. No se molesten tan fácilmente porque sus hijos no saben todo. Porque todavía tienen ideas equivocadas. Por supuesto, están creciendo. En paciencia y humildad, enséñales. Ayúdenles a crecer y madurar. O también es igual de aplicación cuando hablamos con los jóvenes de nuestra iglesia, con personas nuevas. Tenemos mucha paciencia y no juzgar a la ligera, no molestarnos por ellos y empezar a actuar de tal manera que ellos no quieren regresar. Que tengamos muchísimo cuidado. Cristo toma en serio este asunto. Dice que es mejor morir ahogado en el mar que sufrir el castigo de Dios que Dios daría a una persona que causa aún sus débiles, aún esos pequeñitos, tropezar. Esa es la primera manera entonces en la cual podemos actuar de manera radicalmente diferente que el mundo. El mundo no trata bien a los demás, el mundo no trata bien a los débiles, pero nosotros sí. Con muchísima paciencia, con muchísima humildad, no queremos ofender o causar o tropezar a esas personas. Pero vivir de manera radical en el mundo no solamente se refiere a cómo tratamos a otros. En segundo lugar, también se refiere a cómo tratamos con nuestro propio pecado. Lo que vemos en segundo lugar aquí en este pasaje, vivimos de manera radical cuando mortificamos nuestros propios pecados. Cuando mortificamos nuestros propios pecados. Y mortificar el pecado se refiere a ponerlo a la muerte, hacerlo morir. Cada ser humano tiene pecado en su vida, tanto los incrédulos como los cristianos. La diferencia es que el incrédulo deja vivir el pecado en él. Lo disfruta, lo protege, lo guarda. Mientras el cristiano aborrece su pecado y está en una batalla constante en contra de él. Es lo que vemos aquí. Es uno de los pasajes más fuertes en toda la Biblia en cuanto a cómo deberíamos tratar con nuestro pecado. Es de esos versículos que sacamos el tema de ser radical con nuestro pecado, vivir de manera radical. Esta es la prueba de una vida radical. Es una persona que haría cualquier cosa para quitar el pecado y vivir en santidad. Veamos otra vez versículos 43 a 48. Palabras de Cristo. Si tu mano te fue de ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fue de ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fue de ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Para ser muy claro desde el principio, Cristo no se refiere a mutilarnos físicamente. No está hablando de literalmente cortar miembros de nuestro cuerpo. Sabemos esto ante todo porque el pecado empieza en el corazón. Una persona puede estar ciega, por ejemplo, y todavía caer en pecado sexual por sus pensamientos, por lo que está pensando. El mero hecho de no tener manos o pies u ojos no va a detener el pecado en una persona. Pero aunque Cristo no habla literalmente de cortar miembros de nuestros cuerpos, tampoco deberíamos ignorar la fuerza de lo que Él dice. Dijo lo que dijo para causar un choque en las mentes de las personas. Tenía el propósito de ser impactante. Habló en términos drásticos, radicales, de hacer lo que sea necesario para evitar caer en tentación, para matar el pecado antes de que nos mate a nosotros. Cristo dijo que sería mejor desfigurar el cuerpo que el infierno con todos los miembros del cuerpo enteros. Es decir, estaba mostrando que lo que es más importante, lo que tiene más valor, no es tu cuerpo, no es nada físico, es tu alma. Es lo que vimos en el capítulo 8, ¿recuerdan? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perder su alma?
¿Qué aprovechará el hombre si tenga todo su cuerpo entero y perdiera su alma? La idea, ¿verdad? ¿Qué es el provecho para ti si tienes todo, tu cuerpo está bien, tienes todo, pero pierdes tu alma? No hay nada más importante que tu alma, no hay nada más importante que la parte espiritual. La peor cosa que te puede pasar no es que si pierdes tu pie, o tu mano, o tu ojo. La peor cosa que te puede pasar es si pierdes tu alma. Y por eso tienes que vivir en santidad. Tienes que vivir en una batalla constante en contra del pecado y tu propia carne. Y aunque no tomamos literalmente esos mandamientos cortando físicamente nuestros cuerpos, como digo, no podemos ignorar la fuerza de lo que Cristo dice aquí. Para ver la aplicación, hermanos, está diciendo aquí, tú tienes que hacer literalmente cualquier cosa para evitar el pecado en tu vida. Porque si una persona vive en pecado y no lucha en contra de él, y está cómodo con su pecado, significa que tal persona va a pasar la eternidad en el infierno. Por eso, el negarte a ti mismo en esta vida es mucho mejor que ser quemado para siempre. Si ignoras el pecado en tu vida, si no te preocupa, estás en peligro del fuego eterno. Ningún sacrificio es demasiado, porque estamos tratando con el estado de tu alma eterna. Fíjense que Cristo aquí se enfocó en el infierno. Se refiere al infierno como el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Se refiere a una tormenta eterna, sin cesar, sin terminar. La palabra que Cristo usó aquí hubiera resultado en una imagen muy fuerte para el judío hace tiempo. La palabra que usó se refiere a un basurero que estaba al lado de Jerusalén. Había un lugar en donde estaban echando todos los cadáveres, los animales, cadáveres de los criminales y toda su basura. Y había un fuego constante, estaba quemándose constantemente, había los gusanos comiendo los cuerpos. Y cuando Cristo habló así, esa es la imagen en la cual ellos hubieran pensado. Obviamente, no me malentiendan, el infierno es mucho peor que un basurero. El punto no es que es exactamente igual, pero cuando un judío pensaba en el infierno, inmediatamente pensaba en un lugar así, de fuego constante y gusanos comiendo la carne de los muertos. Podemos aprender aquí que el infierno es un lugar de dolor físico, así como espiritual. Los cuerpos de los incrédulos también serán resucitados, para que ellos sufran la eternidad en sus cuerpos. Dice, el gusano de ellos no muere, siempre estará devorando el cuerpo. El fuego nunca se apaga, porque su castigo nunca termina. Han pecado en contra de un Dios infinitamente santo, y por eso su castigo es también eterno. Entonces, con esas palabras de Cristo mismo, así como sus muchas otras enseñanzas, nadie debería creer en el universalismo, que todos serán salvos. No existe el infierno, hay personas allá, no todos van a ser salvos. Tampoco nadie debería creer en el purgatorio, que dice la Iglesia Católica Romana, es algo temporal, no dice aquí, ese es fuego eterno. Y nadie tampoco debería creer en una segunda oportunidad después de la muerte. No hay. Hoy es el día de la salvación. Porque tú no sabes si vas a tener otra oportunidad. Por favor, toma en serio las palabras de Cristo. Toma en serio el tema del infierno. Incrédulo, hoy es el día para buscar a Jesús. Joven, no esperes más. No juegues con tu alma. Decenas de miles de personas están muriendo en nuestro mundo hoy por el virus, sin pensar en otras cosas que siguen matando al ser humano. Tú no sabes cuándo tu vida va a terminar. No arriesgas tu alma eterna esperando más tiempo y rehusando tratar radicalmente con tu pecado.
Entonces vemos que necesitamos ser muy radicales con nuestro pecado, mostrando que hemos sido salvos y que no estamos en camino al infierno. ¿Qué significa eso? Cristo aquí se refiere a los miembros del cuerpo, pero ellos simbolizan cosas, ¿verdad? La mano simboliza lo que hacemos. El pie simboliza a dónde vamos. El ojo simboliza lo que vemos. Esas son las cosas en las cuales necesitamos pensar. Pensar en cómo somos tentados a pecar con lo que hacemos o a dónde vamos o por lo que vemos y ser radicales con esas tentaciones a pecar en nuestras vidas. Porque nosotros no podemos tomar medidas parciales en contra del pecado, porque no van a funcionar. Si queremos tener la victoria, tenemos que ser radicales. Hay lugares a donde no vamos a ir, nunca. Hay programas y películas que no vamos a ver, nunca. O para pensar más específicamente, si tú caes mucho, debido a lo que ves, es mucho mejor para ti nunca ver la tele jamás. Nunca ver una película jamás, que hacer esas cosas y pasar la eternidad en el infierno. No es que yo tenga derecho a decirte qué hacer y qué no hacer. Yo no soy el estándar. Pero piensen seriamente en lo que Cristo dice aquí. Es mejor ser radical. Es mejor nunca hacer esas cosas que hacerlos y terminar el infierno. Tú tienes que pensar, ¿cuáles son las cosas que tú no puedes enfrentar sin pecar? Ni te acerques a ellas. ¿De qué piensas después de ver una serie en Netflix? ¿De qué estás pensando después de pasar tiempo en Facebook? Si tú no puedes hacer esas cosas sin pecar, no lo hagas. Es mejor privarte de esas cosas que caer en pecado constantemente y estar en peligro de la muerte eterna. Es mucho mejor sufrir esta vida y sacrificar cosas ahora que arriesgar la posibilidad de que vas a sufrir el infierno para siempre. ¿Qué recompensa recibirás por tu alma? ¿Cuánto valor tiene tu alma? Tú puedes responder a esta pregunta. Pero Dios te dice a ser radical. Así como un doctor a veces tiene que amputar un miembro del cuerpo para salvar la vida, así también a veces nosotros tenemos que quitar algo de nuestras vidas de manera radical y drástica y dolorosa para salvar nuestras almas. La Biblia nos manda a hacer morir el pecado en nosotros. ¿Es radical? Sí, pero es necesario. Y finalmente vivimos de manera radical cuando vivimos como la sal. Cuando vivimos como la sal. ¿Qué significa eso? Pues leemos en los últimos 2 versículos de este capítulo de la sal, pero en 2 diferentes maneras. En primer lugar, en versículo 49, habla de ser salado con fuego y que cada sacrificio será salado con sal. Eso se refiere a preservación y purificación. En el versículo 50 habla de la sal en términos de sazonar, que se refiere a nuestro testimonio ante el mundo y los unos con los otros. Entonces el punto es que tenemos que ser como la sal en cuanto a cómo vivimos en el mundo y cómo vivimos con los hermanos. Y seguimos el mismo tema. Es vivir de manera radical. Vivimos mostrando cuán diferentes somos del mundo. Y vivimos en paz los unos con los otros. Vamos a ver esos 2 aspectos de la sal. En primer lugar vemos la sal para purificación. La sal para la purificación. Cuando habla aquí en versículo 49 de que todo sacrificio será salado con sal, hace referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento que tenían que ser salados. La sal simbolizaba la fidelidad al pacto. Y en la misma manera dice, nosotros los cristianos, los sacrificios vivos, como leemos en Romanos 12, seremos salados con fuego. Vamos a pasar por el fuego de las pruebas y la persecución que va a resultar en la purificación. Vamos a ser purificados por medio del fuego, por medio del sacrificio. Así como los sacrificios del Antiguo Testamento fueron salados con sal, nosotros seremos salados con fuego.
Y cuando por medio del fuego somos preservados y purificados, eso nos va a hacer muy diferentes que el mundo. Que nos enseña otra vez a ser radical con el pecado, pero nos enseña que eso no es fácil. El ser radicalmente diferente del mundo no es fácil. Requiere sacrificio. Requiere que pasemos por pruebas. Requiere el fuego. Y por eso es algo doloroso. No es el mismo fuego a que Cristo se refiere en los versículos anteriores. No es el fuego del infierno. Es el fuego de purificación. El fuego que purifica a los cristianos, así como la sal purificó los sacrificios. Y después en el versículo 50 habla la sal para sazonar. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Los judíos solían decir, el mundo no puede sobrevivir sin la sal. Y recordamos que en su tiempo no tenían la refrigeración, entonces para preservar su carne y cosas así necesitaban la sal. Pero también la sal fue usada para sazonar. Pero la sal solamente se puede usar para sazonar si no pierde lo que la da su sazón. Como dice aquí, si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Pues no es bueno para nada. Nosotros, como cristianos, vivimos como sal en el mundo para preservar y para sazonar. Esas dos cosas. Preservamos al mundo por medio de vivir por Cristo en la sociedad. Trabajamos como cristianos, votamos como cristianos, oramos por nuestras ciudades y países. Y también somos la sal del mundo porque los sazonamos, somos diferentes. Es un sazón diferente. Ahí está el mundo, la comida, todo es igual. Aquí estamos los cristianos, sazonando, somos diferentes. ¿Qué está pasando aquí? Algo me pica. Somos diferentes, estamos sazonando lo que es el mundo. Así es nuestra responsabilidad. Pero, si llegamos a ser exactamente como el mundo, entonces no podemos ni preservarlo ni sazonarlo. Si la sal se hace insípida, no hace nada. Por eso es tan importante hacer morir el pecado en nosotros. Ser radicales con nuestro pecado. Ser radicales porque si no, no vamos a ni poder preservar el mundo ni sazonar el mundo. Y parte de cómo lo hacemos, dice, al final del versículo 50, ir viviendo en paz los unos con los otros. Dice, y tener paz los unos con los otros. Dices, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Cuando habla aquí de compartir la sal, puede referirse a compartir la comida, puede referirse a estar dispuestos a ser sacrificados, pero el punto, el énfasis, obviamente aquí es parte de lo que nos hace diferentes del mundo, parte de lo que nos hace luz y sal del mundo, es que nosotros vivimos en paz los unos con los otros. Porque el mundo no. El mundo no vive en paz para nada. Y cuando nos ven nosotros en la iglesia, entre hermanos, deberían ver una manera de vivir muy diferente, radicalmente diferente, porque no estamos dividiéndonos por cualquier cosa. Estamos viviendo en paz los unos con los otros. No olviden lo que estudiamos la semana pasada. En los versículos anteriores de este capítulo vimos ese tema. Los discípulos estaban peleándose, ¿recuerdan? Los unos con los otros en cuanto a quién iba a ser el mayor. Jacob había dicho, nosotros reprendimos a esta persona haciendo obra en tu nombre porque no estaba con nosotros. Está relacionado. No deberíamos vivir así. No debemos vivir peleándonos unos a otros por quién es mayor. Debemos servir y servir a todos. Y no debemos pensar que somos mejores que nadie. Necesitamos vivir en paz los unos con los otros. Y eso no es normal en nuestro mundo. Es radical. Es radical porque por nuestro egoísmo tendemos a entrar en peleas constantes. En la casa, en el trabajo, aún en la iglesia. Pero cuando vivimos en paz, somos un gran testimonio al mundo. Porque sí somos radicalmente diferentes. Estamos reflejando una paz que hemos recibido de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y estamos aplicando esta paz en nuestras relaciones los unos con los otros. Entonces aquí lo radical es sufrir para ser purificados y después vivir en paz los unos con los otros. No es normal en nuestro mundo. Y por eso Dios puede usarnos de esta manera para ser un testimonio ante un mundo perdido. Ahora, obviamente, cualquier predicación de la palabra de Dios requiere una aplicación. Pero tal vez especialmente un pasaje así, que es tan fuerte y tan directo. No queremos salir hoy
sin ser impactados mucho. No debemos terminar ese culto y ya pensar otras cosas. Cristo habló así y dijo lo que dijo para impactarnos, para hacer un choque en el cerebro en cuanto a nosotros, nuestro pecado. Hoy es el día cuando la iglesia cristiana especialmente celebra la resurrección de Cristo. Como mencioné antes en el culto, no necesitamos esperar esta Semana Santa para celebrar la resurrección de Cristo, porque cada domingo es el día para celebrarla. La razón por la cual nos reunimos los domingos es porque es el día cuando Cristo resucitó. Entonces, de cierta manera, cada domingo es domingo de la resurrección. Pero aunque yo decidí no predicar un mensaje específicamente en cuanto al tema hoy, sin duda podemos ver la primera aplicación muy importante aquí. La única manera para vivir de manera radical y ser salvo del fuego eterno del infierno es creer en el Cristo resucitado y recibir su salvación. La resurrección de Cristo es absolutamente necesaria, porque un Cristo muerto no puede hacer nada. Un Cristo muerto no te puede salvar. Un Cristo muerto no te puede rescatar del fuego del infierno. Necesitamos meditar constantemente en el hecho de que nuestro Cristo, nuestro Salvador, resucitó. Porque el Cristo resucitado sí puede salvarte, sí puede rescatarte. El Cristo vivo sí lo puede. Y por eso cada persona, sin excepción, necesita al Cristo resucitado para ser salvo, para ser rescatado del infierno. Solamente la salvación que Cristo compró en su muerte y en su resurrección te puede dar el poder para hacer morir tus pecados y vivir de manera radicalmente diferente que el mundo. Y mientras nosotros los cristianos actuamos como sal del mundo, preservando, sazonando, otra cosa que hacemos es que testificamos de Cristo. Porque si nosotros hemos sido salvos por Cristo resucitado, queremos entonces que todos los demás también sean salvos por la misma salvación. Es decir, nosotros, hermanos, tenemos las buenas noticias. Nosotros tenemos las buenas nuevas, que Cristo vino y vivió y sufrió y murió y resucitó para que pecadores como tú y yo podamos tener la vida eterna. Y hermanos, tenemos que proclamar este mensaje a todos. Y especialmente por lo que estamos viviendo ahora en nuestro mundo, tenemos grandes oportunidades de hablar de Cristo. Hay muchas personas que ahora están pensando mucho en la muerte. Tienen miedo por sí mismos o por sus familiares. Y ya tenemos la puerta abierta para hablarles de que sí vamos a morir todos. Pero si estamos en Cristo también vamos a resucitar. Como sabemos, porque Él también resucitó. Tenemos toda oportunidad ahora, hermanos, para hablar con esos familiares con los cuales estás en tu casa ahora, encerrados. Háblales de Cristo. Háblales del Cristo resucitado, el único quien les puede salvar sus pecados. O tal vez tienes otras oportunidades con amigos o vecinos o por teléfono a alguien. Pero ya esta oportunidad, hermanos, lo que he dicho, yo estoy completamente seguro que Dios está usando esta crisis en nuestro mundo en parte para salvar más gente. Para salvar a sus elegidos, para salvar a su pueblo. Y queremos ser usados. Queremos ser sal. Queremos ser testimonio. Pero la única manera en la cual vamos a poder hacer todo eso es si tú y yo somos radicalmente diferentes. Porque si no, y no somos muy diferentes de ellos, ¿por qué nos van a hacer caso? Pues tú vas a la iglesia cada domingo, pero no ve otra cosa que nos hace diferente. Qué fuerte. Qué difícil escuchar eso. En ese momento, con el tiempo que tenemos, estamos examinándonos. Primero para ver si estamos en la fe, si somos salvos. Que no nos engañemos por el pecado. Si estás contento en tu pecado, si no te interesa batallar con tu pecado, no te llamas cristiano. Nosotros los cristianos pecamos mucho también, pero estamos batallando constantemente. Es una pelea constante. Estamos luchando ferozmente para no caer en este pecado. Y necesitamos hacer lo que sea necesario para que podamos ser un testimonio brillante ante el mundo, especialmente en estos días. En segundo lugar, que reconozcamos que lo que está pasando ahora en nuestro mundo también tiene como su propósito, por lo menos en parte, ser el fuego de prueba que podamos
que puede preservarnos y purificarnos. Es decir, los cristianos en ese tiempo están siendo purificados por el fuego durante esta crisis. Estás pasando por el fuego, ¿verdad? Algunos de ustedes no tienen trabajo. Nada. Nada de dinero. Algunos de ustedes tienen miedo que van a enfermarse. Un ser humano, un ser querido se va a enfermar. ¿Qué necesitamos ese tiempo? Reconocer que eso es parte del fuego por el cual Dios está permitiendo que pasemos para ser más como Él, para ser más puros, para ser diferentes que los demás. Necesitamos pasar por esta prueba de manera diferente. Tal vez es el mismo fuego, pero nosotros pasamos por manera diferente porque tenemos la esperanza, tenemos a Cristo, tenemos la salvación y por eso confiamos. Estamos contentos. No estamos viviendo en miedo constantemente. ¿Cómo podemos aprovechar ese tiempo entonces? ¿Cómo podemos aprovechar ese tiempo de prueba, ese tiempo de fuego por el cual estamos pasando? Ante todo tenemos que cuidarnos a nosotros muchísimo. Ahora, algunos de ustedes tienen mucho tiempo libre. Y por la edad en donde estamos viviendo, la reacción natural cuando tienes tiempo libre es, ¿qué haces? Prendes la tele, ¿verdad? O te metes en ver las películas o pasar mucho tiempo en línea. Esa es la reacción natural. Obviamente, ninguna de esas cosas es mala en sí misma. Pero hay muy poco bueno que podemos ver en esos días sin ser tentados. Y lo más importante no es que tengas cosas que hacer durante la contingencia. Lo más importante es que te quedes puro, y seas santo y no caigas en tentación. ¿Quién puede hacer eso? ¿No? Porque personas están pensando, ¿pero qué voy a hacer entonces? Tengo todo el día sin hacer nada. Entonces, si no puedo hacer esto, ¿qué puedo hacer? Otra vez el punto es mucho mejor privarte ahora de algunas cosas que caer en pecado y sufrir esas consecuencias. Entonces, hermanos, mi exhortación para nuestra iglesia es: saquen sus ojos si sea necesario. Tomen ese asunto en serio. No permitan, hermanos, que ese tiempo de la contingencia resulte en su caída en pecado por lo que ves. Tomen pasos radicales para no caer en tentación durante la contingencia. Porque el pecado es una lucha en la vida real. Es lo que hacemos con nuestras manos, lo que vemos con nuestros ojos, a donde vamos con nuestros pies. Somos llamados, hermanos 6, a presentar nuestros miembros como instrumentos para justicia en vez de instrumentos para iniquidad. Entonces, hermana, ¿estás tratando con el pecado a la ligera? ¿O estás dispuesto a ser radical con tu pecado y matarlo y tomar pasos radicales para no caer en tentación? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que sea, literalmente lo que sea, para que seas más santo? ¿Reconoces que el propósito de las pruebas de fuego en tu vida es que seas más como Cristo? ¿Estás viviendo como sal de este mundo tan radicalmente diferente que la gente que te pregunta, ¿qué te ha pasado? ¿Estás viviendo en paz con otros? ¿En la familia? ¿Con los demás? Que crucifiquemos nuestro pecado, hermanos. Que seamos como Pablo, quien dijo: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido dado para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Y finalmente, hermanos, mi última aplicación: tengan paz los unos con los otros. Vivan en paz. Ahora, especialmente en sus casas. Es una cosa que me preocupa muchísimo ahora. No sé si sea la verdad o no. Han dicho en China que hay muchos divorcios después de este virus. Por lo menos lo he escuchado eso en broma de algunas personas, que va a haber mucho divorcio después de que pase este virus. Porque esposos y esposas están pasando tiempo juntos como nunca antes. Y en el mundo probablemente es lo que va a suceder. Tengo mucha preocupación para que eso no suceda en nuestra iglesia. Puede ser muy fácil ahora que estamos pasando mucho más tiempo juntos a entrar en muchas más peleas, en divisiones y no vivir en paz.
Obviamente puede ser un tiempo también de mucha bendición. A veces queremos más tiempo en la familia, ahora lo tenemos. Pero también el enemigo quiere tomar esta posible bendición y convertirla en tentación. El enemigo, durante la contingencia, quiere dividir matrimonios. Quiere poner divisiones entre padres y madres y sus hijos. Hermanos, resisten la tentación. Viven en paz. Viven en paz los unos con los otros. No somos mejores que nadie. No es mejor que tu esposa o tu hijo. Estamos en la humildad para servir a otros y para amarles como Cristo nos ha amado a nosotros. Hermanos, que seamos radicales con nuestro pecado. Que seamos radicales en cuanto a cómo tratamos a otros, en cuanto a lo que hacemos y vemos y en cuanto a nuestro testimonio ante el mundo. En esos días el mundo necesita ver a cristianos como radicalmente diferentes. Ya es nuestra oportunidad de hablar de Cristo y la salvación de Él. Que tomemos en serio estas palabras de Cristo y que seamos radicales con nuestro pecado. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esas palabras fuertes que nos has dado en tu palabra. Palabras de Cristo mismo. Te pedimos, Señor, que en verdad las tomemos en serio. Te rogamos, Señor, que nadie, terminando esta reunión, puede continuar con su día sin pensar en esas palabras. Te pedimos, Señor, para aquellos que están escuchando, que no son cristianos, que no son hijos de Dios, que no han sido salvos porque nunca se han arrepentido de sus pecados, porque piensan que por obras pueden merecer la salvación, o porque piensan que son buenas personas y no necesitan a nadie ni nada. Te pedimos, Señor, que hoy tu palabra puede ser el efecto en sus vidas de incomodarles mucho, para hacerles reconocer que están en el camino al infierno, en donde el fuego nunca se apaga. Te pedimos, Señor, que puedan sentir esta convicción y reconocer su necesidad de la salvación que solamente por medio del Cristo resucitado. Damos gracias por Él, Señor, por lo que Él hizo, por lo que sufrió y también por la victoria, el triunfo de su resurrección, que es lo que nos da la confianza de que tenemos esa salvación en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos santifiques, que nos transformes, que nos ayudes a ser radicales con nuestro pecado y hacerlo morir. Ayúdanos, Señor, a tomar pasos radicales, Señor, en nuestras casas, en esos tiempos, para que no caigamos en pecado, para que terminando este tiempo de crisis, que seamos más santos y no menos santos, para que seamos más como Cristo y no más en pecado. Y te pedimos, Señor, también que protejas a nuestras familias durante ese tiempo, que protejas a los matrimonios y las relaciones de nuestras casas, Señor, para que vivamos en paz, para que mostremos un amor verdadero los unos con los otros, para ser un testimonio ante el mundo y para glorificar tu santo nombre. Te pedimos eso, Señor, confiando en ti, pidiendo que respondas a esas peticiones conforme a tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.